aplauso al Señor bien fuerte, aleluya. Y bienvenido a la iglesia Sal y Luz del Mundo, que está en la 4105 de la Westland Bryant Street, en la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Pueden sentarse. Gracias, mis hijos. Gracias porque nos han ayudado hoy a adorar al Señor, a bendecir su nombre. Nos han ayudado hoy a compartir los dones y los talentos que Dios le ha dado. Así que si estás listo hoy, quiero compartir contigo uno de los libros más icónicos, de los más hermosos, incluso de los más leídos de la Escritura. ¿Por qué? Porque es un libro que parece de fábula, pero encierra una enseñanza tan poderosa que los judíos no pudieron dejarlo fuera. Aunque parece un libro de niños, es un libro con una autoridad desde el cielo. Es un libro con un poder desde el cielo que Dios nos regaló para que nosotros podamos entender, comprender la anchura, la estatura y la gracia que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así, entonces, bienvenido. ¿Quién está acá por primera vez? Levante su mano que está por primera vez. Dios te bendiga. Que la iglesia ¿cómo nos recibe? Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Así que tenemos acá a varias personas que están llegando, se están conectando con nosotros, están sintiendo que es acá el lugar donde debe de estar. Y quiero compartir esta palabra que Dios me ha regalado. Quiero dártela, porque yo creo firmemente que cuando Dios nos hace pasar por situaciones, no es solamente para pulir nuestro carácter, sino para mostrarle a los que vienen detrás que es posible pasar por ellas. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Y yo he conocido que mi Dios es un Dios que tiene muchos matices, pero uno de los matices que más me llama la atención es que Él en la Escritura tiene un patrón. Y ese patrón está dado en que Él usó a varios hombres y los puso en muchas situaciones complejas. Es más, yo diría en situaciones extremas, para que nadie pueda decirle al Señor que no pasó nadie por lo que hoy tú estás pasando. ¿Me hago entender? Por eso es que me encanta Dios, porque Él no esconde los defectos de nadie. David era un adorador, pero también era un adúltero. Salomón era un hombre lleno de sabiduría, pero que se fue tras dioses. Pablo era un hombre recto, sin embargo tenía un palmarés de asesino. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, pero era tartamudo y también tenía en sus manos sangre derramada. Me gusta la Escritura porque si usted lee otros libros, siempre va a hablar de Ulises o de Hércules, y todas estas historias resaltan todo lo bueno, pero no ponen lo malo. Por eso es que no lo creo, porque el hombre también está lleno de maldad. Y Dios en su palabra nos registró como un hombre, siendo héroe nacional, profeta, lleno del Espíritu Santo, fue capaz de desobedecer un mandato directo de parte de Dios. Quiero contarte hoy la historia de nuestro hermano Jonás, un hombre impetuoso que vivió en el siglo 6 o 7 antes de Cristo, que profetizó en la nación de Israel bajo varios reyes de la nación. Y resulta que este hombre es un hombre peculiar, porque su historia, la que nos cuenta la Escritura, nos enseña cómo alguien que ya era parte de un sistema, como alguien que ya tenía una mentalidad clara de lo que Dios quería para él, fue capaz de desviarse, de tomar decisiones que lo llevaron a pasar por situaciones tan complejas para al final del día llegar a lo que Dios quiso que hiciera. Y hoy quiero compartir contigo esta experiencia, porque desafortunadamente a veces nos cuesta ser obedientes a la palabra de Dios. A veces nos cuesta escuchar la voz y el mensaje de Dios. A veces queremos sugerirle al Señor que haga cosas que nosotros queremos, sin a veces preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y cuando Él nos da, a veces tememos dar el paso. En ocasiones miramos atrás, o tal vez se vea tan grande la tarea que nos aterra. Pero hoy quiero compartir contigo lo que Dios me dio, para que tú y yo entendamos que cuando salgas de aquí hoy, lo que Dios te ha dado va a ser mejor que lo que tú tienes en mente. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jonás capítulo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una gran nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren con qué descripción comienza el libro. Un hombre que ya tenía fama de ser un héroe nacional en la nación de Israel, por cuanto él había profetizado y había aconsejado al rey Jeroboam II para que tomara algunas decisiones en el gobierno que beneficiarían a la nación de Israel. Y todo el mundo conoció y sabía que la presencia de Dios estaba sobre Jonás. Era un hombre impetuoso, dado al carácter, era un poco refunfuñón, pero era lleno del Espíritu Santo. Era un ser con problemas, era gente que estaba lidiando con su carácter, no era perfecto como usted y como yo. Gente que está tratando de hacer la vida y de, con todas las fuerzas que pueda, tratar de alcanzar un propósito o un estatus en este mundo. ¿Cierto? Al menos alguno que no esté haciéndolo acá. Pero yo sé que todo el mundo busca siempre ser relevante en algo, aunque a veces no lo creamos. Funciona de esa manera. Como dijo alguien, todos estamos buscando la atención de todos, competimos por la atención de todos. Así que este hombre, la historia cuenta que era un profeta de Israel, y que un día cualquiera que estaba trabajando, haciendo cualquier cosa, escucha la voz de Dios y le da un mandato, pero no le da un mandato cualquiera. Y préstame atención, porque a veces los detalles de la historia que están alrededor del mandato de Dios lo perdemos porque no conocemos parte de la historia de la humanidad. La historia dice que el Señor le habla a Jonás y le dice: quiero que te levantes, Jonás, y vayas a la ciudad de Nínive, aquella gran ciudad, y pregones que la voy a destruir en 40 días. Jonás, escuchando la voz de Dios, se levanta, pero no para asistir la voz de Dios, sino para ir en contra de lo que Dios le había ordenado, para irse bien lejos de la presencia de Jehová. Y hay un detalle que dice: descendió a Jope, y dice, y pagó el ticket. Escuche esto, dice, y pagó el ticket para irse a Tarsis, a una isla que está lejos, a unos 3.500 kilómetros de distancia de la ciudad de Nínive, a la cual Dios le había llamado. Así que este hombre va en desobediencia, va en dirección contraria a lo que Dios le había asignado. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo un hombre así lleno del Espíritu Santo toma tales decisiones? Eso, y a veces ponemos a juzgarnos. Pero la Escritura me enseña algo. Me enseña que el mandato que recibió él no era tan fácil. Y te voy a describir por qué razón el mandato que recibe Jonás no era un mandato fácil. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, no nos habla para hacer cosas pequeñas. Él nos habla para hacer cosas grandes, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuánto lo cree? Dele un aplauso, Señor, entonces, si usted lo cree. Él le dice: ve a la ciudad de Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Voy a destruirla en 40 días. Ahora vamos a ver un poco de detalles de esta ciudad, porque a veces no comprendemos el ambiente histórico. Esta ciudad, la ciudad de Nínive, era la capital del imperio asirio, y quien gobernaba en ella era uno de los reyes más sanguinarios y sangrientos de la historia de la humanidad. Era una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Para la época era algo loco, algo increíble, porque para que una ciudad tenga esa cantidad de habitantes tiene que tener sistemas hidráulicos, tiene que tener sistemas de desagüe, tiene que tener alturas, bajos, casas, castillos, un sistema de carretera, un sistema de mercado, de comercio. No es fácil mantener en aquella época 1 millón de personas dentro de una ciudad. Dice la Escritura, o enseña la historia, que esta ciudad era la capital, era el centro, era el epicentro del lugar más terrible y de la gente más malvada que había en toda la tierra, a tal punto que Dios había decidido tomar los mismos juicios que tiró sobre Sodoma y Gomorra sobre la ciudad de Nínive. ¿Me va entendiendo? Va siguiéndome. La Escritura solamente nos enseña que hay unas pocas ciudades a las que Dios manda destruir, y una de estas era ella, la ciudad de Nínive. La gente que estaba ahí era malvada, y te voy a explicar por qué. Fíjense a tal punto
que esta gente eran malvadas, que ellos fueron los especialistas en tortura y en matar a los enemigos que se enfrentaban a ellos. Era un imperio dedicado profundamente a la conquista, a la guerra y al negocio y a la empresa de la muerte. La Escritura nos enseña, y otros libros históricos, que eran gente sin piedad, a tal punto que cuando conquistaba una ciudad, a las mujeres embarazadas con un cuchillo les rajaban la barriga, le sacaban el niño y lo mataban delante de los padres. Esa gente fueron los que inventaron la crucifixión. No fueron los romanos, fueron ellos. Ellos se empalaban. Es más, escuche qué detrimento había en el corazón de esta gente. Ellos tomaban a los presos de guerra y los descueraban vivos. Le arrancaban la piel viva. ¿Y saben qué hacían? La piel la ponían, la guindaban en los muros de las ciudades. ¿Y saben qué hacían con los cadáveres? Los ponían de adorno en los árboles de la ciudad para que la gente viera y temiera al pavor de ellos. Me hago entender por qué razón ahora Jonás, no quiero defender a Jonás en su decisión, pero hay que ponerse en su lugar. Hay que ponerse en el lugar de Jonás, porque ¿saben qué? Si Dios viene y te dice: quiero que vayas a la persona que te castigó, a la mujer o al hombre que te laceró, al que te violó, al que no te atendió, y quiero que lo perdones, es normal que tu reacción sea: no voy a ir, Señor, no lo quiero hacer. Señor, es que me hizo tanto daño y te estoy enviando a que lo perdones. Porque a veces nosotros creemos que nuestras sugerencias son mejores que los planes de Dios. La Biblia enseña que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Así de diferencia como está la tierra del cielo, así son los pensamientos de Él con respecto a nosotros y sus caminos con respecto a los nuestros. Y Él obra por sendas misteriosas que a veces no entendemos, pero que Él siempre te va a guiar a puerto seguro. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Esta gente eran pero tan malvados, pero además ellos estaban planificando ir a la nación de Israel y arrebatarlos. De hecho, los asirios habían enviado cartas a los reyes de Israel para que se entregaran, porque si no irían y los matarían. Evidentemente esta gente no solamente eran malvados, sino que eran enemigos de la nación de Israel. Y evidentemente este hombre, este israelita, Jonás, era un hombre que amaba a su nación por cuanto estaba al lado del rey, y era un hombre que había sido ungido por el Dios de esa nación. Todos los argumentos que se podían poner delante de Jonás estaban en contra de que él fuera y pregonase lo que estaba por suceder. Así que cuando escuches la historia de Jonás, no lo juzgues tan rápido, porque nosotros a veces no sabemos qué ocurre en el corazón de nadie cuando toma decisiones contrarias al favor de Dios. Por eso me encanta, por eso no me gusta juzgar antes de tiempo, porque la película no se acaba. Dios tiene un proceso, y Dios, yo sé que nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Número 2, la probabilidad, escuche esto, la probabilidad que Jonás tenía de que el mensaje de él fuera recibido en la nación era 0. Recuérdense, número 1, usted es un extranjero en una ciudad de bandoleros, una ciudad que tiene un sello, un cuño, un juicio echado de parte de Dios por su maldad. Me imagino que allí las niñas habían que tenerla pegado a los padres, porque si no se la robaban, si no era que un desastre, porque donde hay corrupción y oscuridad es terrible vivir. Donde hay orden, todo el mundo respeta. Por eso es que en el principio dice Dios que creó la tierra y los cielos, y todo estaba desordenado y vacío. Pero había un detalle: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de tu caos, te puedo asegurar que Él va a comenzar a poner orden en tu vida y a dejarte saber cuánto te ama y cuánto y a dónde quiere llevarte. Dale un aplauso al Señor, dáselo. Gloria a Dios. ¿Qué probabilidad tenía Jonás de que lo que él iba a ser exitoso? Mi pregunta es: ¿qué probabilidad tenía tú de que Dios te sacara de Cuba y llegabas a Estados Unidos?
Alábale porque Él vive. Hermanazo, ¿qué probabilidad había de que tú llegaras? Pero que la gente no entiende a veces que donde el hombre no tiene probabilidades, Dios todavía tiene su mano en control. Por eso es que me gusta zarpar donde sé que no di pies. Porque si nado donde siempre el agua me da la cintura, yo sé que ahí no necesito al Señor. Por eso es que la Biblia enseña, usted no se debe tirar al río de gracia completo. No. La Biblia enseña en el libro de Ezequiel que le dijo, entra. Y él entró y se mojó los tobillos y estaba refrescando, estaba sabroso. Pero no. Ahora que ya te aclimataste a los pies, entra hasta la rodilla. Dice que el profeta entró hasta la rodilla y se sentía que el río era un río fresco de agua que corría del trono de Dios y del Cordero de Dios. Y Dios dijo, no, ahora camina hasta la cintura. Y él caminó hasta la cintura. Y después dijo, no, camina hasta los hombros. Y después le dijo, lánzate en el río porque Él te llevará a puerto seguro. Dios nunca te va a pedir que des un salto de 1000 metros, pero sí te va a pedir que comiences a brincar. Sí te va a pedir, sí te va a demandar que comiences a dar pasos. ¿Sabe por qué? Porque Él demanda de nosotros no la fe que puede mover montaña, sino la fe que es como un grano de mostaza, que empieza pequeño, pero con el tiempo, con el carácter, con el trabajo, con el sacrificio, con el esfuerzo, con la limpieza, con el mantenimiento y con la santidad, esa semilla comenzará a crecer y después tendrá fe para decirle a la montaña, montaña, muévete. Y dice el Señor, ¿y ella qué? Se moverá. Yo no quiero, ni Dios quiere, que usted dé pasos de fe locos, porque se va a quebrar. Pero Dios quiere que le seas fiel en lo poco. Porque el mandato, escuche esto, porque el principio está, si en lo poco me eres fiel. Yo fui fiel en la iglesia de Santo Tomás. Primero fui fiel en la misión mía, en la misión que tenía, en la célula. Éramos yo, mi esposa, mis niños. Siempre he empezado ellos. Yo, mi esposa, mis niños y unos cuantos vecinos. Gente que no conocía al Señor. Y ahí éramos fieles. Y miércoles tras miércoles visitábamos a la gente. Y Dios me dijo, sí, pero ya, ahora me fuiste fiel aquí. Ahora quiero que vayas a la iglesia y allí trabaje. Y llegué al ministerio de la escuela dominical. Y desde ser 30 y pico personas subimos a 120 porque se trabajaba todos los días. Y en 3-4 meses me dijeron, no, ahora vas a ir para el ministerio evangelístico. Y me fui al ministerio evangelístico y levanté 5 misiones, como 10 células. Y la iglesia comenzó a crecer. Y Dios me dijo, no, pero ahora quiero que vayas a una misión lejos de la ciudad, los domingos, separados de donde te gusta estar los domingos. Y entienda algo, cuando alguien ama al Señor y ama la casa donde Él habita, en la iglesia donde está, uno no se quiere ir de ese lugar porque es el ambiente, son los hermanos hermosos, son la gente linda que llega. Pero Dios te dice, no, ahora es tiempo que salgas tú solito a un lugar donde nadie te conoce, donde tú no conoces, y quiero que allí me seas fiel y prediques mi palabra. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Y saben qué pasó después? Llegué allí y como siempre le cuento, los 5, la congregación de 5, eran 5. Yo tenía más gente en la célula de mi casa. En mi casa tenía más gente que en la iglesia. La viejita que me decía, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Está siempre un hermano de eso en la iglesia, ¿verdad? Yo tenía uno, entre 5 tenía uno, sí. Pero yo me gozaba, porque ella me escuchaba, porque no veía, me decía. Ella me decía un salmo, un cántico que decía, fírmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ella me alegraba el corazón. Y de ahí hice la iglesia en mi casa y no me dejaron tenerla. Y tuve que ir a otro lugar. Y fui fiel en la iglesia de Santo Tomás, donde fui pastor por 1 año y misionero 3 años. Era poco, pero Dios me decía, paso a paso, tranquilo, yo estoy obrando. Y hoy estamos en este lugar, bendecidos por el Señor y llenos de la gracia de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Así que tus pensamientos no son los del Señor. Y Él te dice, no me des pasos grandes, poquito a poco. Como dice la canción, poco a poco, lentamente me enamoré de ti. Qué lindo es Dios. ¿Qué probabilidad tenía Jonás de ser exitoso allí? Ninguna. No había ninguna probabilidad. ¿Verdad, manazo? ¿Qué probabilidad había? Ninguna. Pero mira, hoy estamos acá porque Dios es así.
Así que dice, no, tengo todas las razones del mundo para contender con Dios. Número uno, esa gente son malvados y yo soy santo. Gloria a Dios. Yo no voy al baño. Mis Fs no tienen peste, no tienen mal olor. Yo no voy al... Yo tomo perfume y orino colonia. Está bueno eso. Pero no es así. Número 2, estaba bien lejos la ciudad. Número 3, eran enemigos de Israel. Número 4, eran gente malvada. Número 5, no había probabilidad de que esa gente se arrepintiera. Así que ¿para qué voy a ir para dar un mensaje y nadie me escuche? Pero una cosa piensa el mulo y otra cosa piensa el que lo monta. Así que los asirios, como yo decía, eran gente malvada, eran gente voraz. Y él decide no escuchar la voz de Dios. Y entonces toma un barco y escucha, como decía la palabra de Dios. Y él pagó un ticket para irse de la presencia de Dios. Cada vez, escucha esto, cada vez que te alejes de la presencia de Dios, tú vas a correr con los gastos. ¿Usted me entendió? No, usted no me ha entendido. Usted no me ha entendido. Cada vez que te alejes de la presencia de Dios, usted corre con los gastos. Usted es el que paga la cuenta. Pero dice la escritura que cuando se puso malo la cosa y lo tiraron del barco, ¿qué pasó? Boleto de regreso para atrás, ¿cómo? Gratis. Porque cuando Dios te llama, Dios te capacita, Dios te unge, Dios te bendice, Dios te prospera y Dios te da todo lo necesario para que llegues a cumplir lo que Él te mandó. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Así que aprenda aún, aunque sea por cuestión económica, sea inteligente y toma el consejo de Dios. Escucha esto. Dice la escritura que él llega, paga su ticket y se sube en el barco. Y ahora quiero hablarte de Jonás, porque cuando uno se va de la presencia de Dios, ocurren ciertas cosas que comenzamos a dejar de notar y ciertos efectos que antes estaban en nosotros que ahora no están, porque estamos lejos de la fuente de vida. Dice el Señor que él entra en un barco donde él no era ni el capitán ni invitado, solamente pagó el ticket. Pero ese barco era de una gente que tenía un negocio. Escuche esto. Y el negocio del hombre del barco, del capitán o de la compañía, era llevar mercancía desde un punto hasta otro. Y este hombre, Jonás, se sube allí y paga un ticket huyendo de la presencia de Dios. ¿Y saben qué ocurre? Cuando Dios quiere hacer algo, miren hermano, cuando Dios se enfrasca en ti, aunque deje 1.000.000 de vueltas, Él te hace virar atrás. ¿Qué pasó? Sencillo. Levantó una gran tormenta y el barco comenzó a balancearse. Y como estaba tan pesado, escuche esto, la gente comenzó a tirar cargas desde el barco para aligerarlo, a ver si podían tener control. Pero la escritura enseña algo. Jonás, ¿sabes dónde estaba? Durmiendo en la parte de abajo del barco. Cuando un hombre y una mujer de Dios se alejan de su propósito, uno se hace insensible a los problemas de los demás, problemas que tú mismo causas, y el corazón comienza a cerrarte, la visión comienza a ponerse borrosa y tu oído comienza a cerrarse para no escuchar la voz de Dios. ¿Usted se imagina en medio de una tormenta en un barco de madera que este hombre estaba durmiendo? ¿Qué tipo de hombre es este? Que estaba él escondido en la bodega de un barco cuando toda la gente que estaba arriba estaba en peligro y estaban trabajando para que el barco se enderezara. Y eso pasa con mucha frecuencia. Cuando alguien se aleja de la voluntad de Dios, el problema de los demás deja de ser nuestro y nuestro corazón comienza a endurecerse poco a poco. Primeramente con los compañeros de trabajo, después con la gente de los negocios, después con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, y
te vas alejando del río de vida, que es quien riega y mantiene vivo el alma del ser humano. Ya en unos pocos días, escucha esto, su corazón se estaba endureciendo y su oído se había cerrado, porque se estaba alejando de la voluntad de Dios. Tenga cuidado de eso. Jonás huye en dirección opuesta a su llamado o destino. Jonás escoge la comodidad en vez del sacrificio. ¿Usted me escuchó? Jonás escoge la comodidad en vez del sacrificio. Y la comodidad nunca nos va a llevar a ningún lugar. ¿Alguien se ha sentado a esperar y ha recibido algo acá? No creo. No. Porque todo en la vida lleva un ¿qué? Sacrificio. ¿Qué dice el Señor una y otra vez? No se presentará nadie delante de mí si no es con ¿qué? Con un sacrificio. Los niños vienen a la vida a través de ¿qué? De un sacrificio. Todo lo bueno, lo de buen nombre, todo lo deseable, todo lo admirable en este mundo solamente puede nacer a través del sacrificio. No esperes que alguien vaya a hacer las cosas por ti, porque no la van a hacer. El mundo está muy ocupado. La gente en este mundo, en este planeta, está muy ocupado, enfocado en lo suyo, para que alguien venga así a hacerte lo que te toca a ti hacer. Pero Jonás, cuando le tocaba pelear por los demás para ver si enderezaba aquel barco, estaba durmiendo mientras los demás hacían el sacrificio para mantener el barco en su lugar. Tenga cuidado. Tenga cuidado de obviar ese principio que es poderoso. Nunca vas a recibir nada si previamente no sembraste, porque la Biblia enseña: solamente recibe el que siembra. Aprende ese principio. Solamente recibe el que siembra, el que se esfuerza, el que trabaja, el que se sacrifica, el que da lo mejor de sí, el que cada día pone lo mejor sobre el asador. ¿Saben por qué? Porque te vas mejorando y perfeccionando cada día. Cada día tu carácter va tomando una nota mejor. Cada vez el color de tu vida y el brillo siguen siendo mayor, porque tú entrenas, trabajas, te sacrificas, buscas, estás enfocado, encuentras a la gente que te va a ayudar. Cuando alguien está enfocado y está lleno de la presencia de Dios, aún, dice la Escritura, aún sus enemigos estarán a cuentas con él. Por eso es tan bueno, por eso es tan poderoso, es tan necesario estar a cuentas con Dios. Amén. Jonás escoge el placer en vez de la responsabilidad. Wow. Es mejor quedarme en mi casa. Estoy cansado. Voy a ver la película. Sí, pero el problema es que tienes hijos que tienen que pagarle mañana la comida. Sí, pero es que estoy cansado. Sí, pero es que tienes que proveer para tu casa. No puedes quedarte sentado. Pero es que estoy cómodo. Sí, pero el problema de tu comodidad va a poner a otros en situaciones complejas. Mire, entienda algo. Yo quiero que usted siempre interprete esto. Esa comodidad y ese placer del cual esta sociedad está tan atado, su fruto es perdición. ¿Por qué? Porque no nace de Dios, nace de un corazón corrupto, de un corazón sin guianza, de un corazón sin visión, de un corazón sin preceptos morales. Cuando nosotros nos guiamos por el consejo de aquellos que no tienen el favor de Dios, lo más seguro es que lleguemos a donde mismo llegaron ellos. Ayer tuve una experiencia chocante. Yo siempre trato de sacar una enseñanza de todo lo que vivo. Ayer visitamos a una persona que falleció. Llegamos ahí antes de fallecer. Y cuando la miro, la veo ya deteriorada, la veo sin color en la cara, ya le faltaba poco. De hecho, nos llamaron una hora después que falleció. Y yo la miraba a ella y miraba la foto que estaba encima de ella cuando se casó. Eran dos personas completamente distintas. Aquella que yacía allí, aquel cuerpo que yacía inerte, estaba demacrado, con la muerte reflejada en su rostro y sin esperanza. Sin embargo, la de la foto se veía oronda, hermosa,
y alegre. Esta mujer, que nosotros estemos conscientes, nunca dio el paso de fe. Porque cuando estaba bella y hermosa, se creía que la vida era eso. Se creía que esa foto que estaba puesta allí sería lo que ella viviría toda la vida. Sin embargo, ahora estaba en un lecho, sin fuerzas, sin poder hacer nada y sin esperanza de alcanzar la vida eterna. Y dije: Señor, ciertamente prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Prefiero gastarme en la obra tuya hasta el día que tú decidas llevarme, que creerme que la foto esa será mi vida entera y que no llegaré allí. Seamos sabios. Dios nos ha puesto en este lugar no solamente para vivir, sino para vivir con propósito. Dios nos ha puesto en este lugar no solamente para vivir para nosotros, sino para vivir para los demás y para Él. Por eso yo te animo hoy a que te levantes y no hagas lo mismo que hizo Jonás. Hice de la presencia de Dios, porque un día en sus atrios es más poderoso, más grande, más hermoso y mejor que 1000 fuera de ellos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Los resultados y la ineficiencia de Jonás fuera de la voluntad de Dios. Jonás comienza a perder la sensibilidad que caracterizaba a un profeta de Dios. Como hablábamos, Jonás ya no está interesado en pregonar la gracia y el favor de Dios al que le servía. ¿Saben cuánta gente había en ese barco que no conocían al Señor? La Escritura dice que todos ellos estaban clamando a sus dioses y ninguno conocía al Dios verdadero. ¿Y sabe dónde estaba el hombre, el siervo de Jehová? Durmiendo. Porque pierde la sensibilidad. Cuando hay un hombre o una mujer que está interesado en la obra de Dios, a donde quiera que llega lo pregona, habla, dice de Él. Yo tengo un Dios poderoso que cambia, transforma, que bendice, que expande, que trae bendición y gracia. Aún a los que están muertos hace resucitar, a los enfermos sana, y a aquellos que necesitan vida las reciben de parte de Él. Y al principio pareces loco, pero la gente, cuando tú eres consistente, la gente comienza a creerte. Usted no ha visto por ahí que hay una propaganda que está la gente pescando en un malecón y todo el mundo obstinado. ¿Usted lo ha visto? Y llega un tipo con una varita y con un caminado, bien contento, y hace así, y hace ting, y al único que le pica es a él. ¿Usted lo ha visto? Mire, el otro día vi algo que me llamó la atención. Y esto es profético. Cuando usted se sacrifica, hasta las moscas ayudan. Esto es real. Hace unos años, en un campeonato mundial de golf, donde estaban puestas a fuego como $100 millones la persona que ganara ese campeonato, había un señor que estaba en primer lugar y había entrenado todo el año sin parar. Era el mejor año de él. Él había hecho todo lo posible para alcanzar el campeonato, pero tenía mucha competencia. Pero este se había esforzado más que nadie, había hecho más que nadie, había hecho todo lo posible para ganar el campeonato. Y el hombre hace un golpe, ¡pum!, y le da la bola, y la bola hace ¡tac!, y cae y llega al hoyo y se para a 1 milímetro del hoyo. Ahí se paró. De hecho, usted ve la cámara, que la cámara hace así y pone la bola. Y cuando pone la bola, la cámara, viene una mosca de tamaño chiquitica, una guasaza, literalmente, y se posa del lado de la bola donde caería. Y cuando la guasaza se posa en la bola hace ¡shit!, y cae. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Porque cuando tú te preparas, hasta las moscas te ayudan. Hasta las moscas te ayudan. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entienda que Dios es bueno. Y cuando usted se prepara, hasta las moscas ayudan. Él va a enviar moscas para que tú pongas la bola en la pelota del golf. Porque Dios es bueno. Pero Jonás estaba desobedeciendo, estaba lejos de la voluntad de Dios. La gente ahí arriba muertos de miedo, y él sabía que tenía la solución. Sin embargo, se fue a dormir. Y cuando el capitán mira para todos lados y dice: necesitamos más gente, déjame ver si por ahí abajo hay alguien. Y cuando llega dice: dormilón, ¿qué haces tú aquí? Levántate y clama a tu Dios a ver si nos salva.
Y cuando ven aquel medio, dice, vamos a tirar suerte a ver por qué es el problema este. Porque cuando hay un hijo de Dios involucrado fuera de la voluntad de Dios, hasta los inconversos saben que hay algo contigo que no debe ser. Que dicen aquella gente que ni creía en Jehová ni nada por el estilo, vamos a echar suerte. Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramaca, títere, fue. Jonás, ok, vamos otra vez. Tim Marín de Dos Pingües, fue. Ok, títere, fue. Loco eres tú, 3 veces ha sido ti. Decláranos, dice la Escritura. Dinos quién eres. Número 1. Número 2, dime de qué tierra provienes. Número 3, dinos a qué Dios sirves. Esas fueron las preguntas que le hizo el capitán a Jonás. Dime quién eres, de qué tribu eres o de qué nación eres y a qué Dios sirve. Dice, yo soy Jonás, hijo de fulano de tal, de la tribu de Israel, y sirvo al Dios verdadero. Cuando el hombre escuchó eso, dijo, wow, aquí estamos en problema por causa de este. ¿Qué hiciste, mijo? Y él le cuenta lo que hizo. Y cuando le cuenta lo que hizo, entonces le toman más miedo a Dios para que no castigue a él, porque aquel hombre estaba en medio de la barca. Porque entiendas algo, cuando tú te subes en la barca que no debes, vas a dañar a todos los que están a tu lado. Y vas a arrastrar contigo a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, al que hizo el negocio contigo. El problema no solamente va a ser contigo, va a ser también con los que están contigo, porque tú tienes responsabilidades por los demás. A Jonás le pasó eso. Y por hacer lo que no debía, llegó al punto que llegó. Así que él dijo, si ustedes quieren solucionar esto, tíreme de aquí arriba, para que vean. Y no querían. Dice que hicieron todo lo posible, porque esto era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hicieron todo lo posible para hacerlo, pero no, Señor, perdónanos por tener que tirarlo. Y cuando lo tiraron, ¿qué pasó? Se calmó la tempestad. Y Dios tenía un taxi preparado, marca ballena, que lo llevó hasta la orilla otra vez. Y dice la Escritura que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahora con peste, con problemas, con situaciones, con jugos gástricos allá adentro, peleando con pescado, con pedazos de sardina. ¿Usted se imagina eso? Porque cuando Dios quiere hacer algo, te va a hacer mirar, te guste o no te guste. ¿Cuántos la alaban? Te guste o no te guste, y te va a hacer pasar por lo que sea necesario para regresarte otra vez a su presencia. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama, porque Él te ama. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Escritura que los retornó otra vez. ¿A dónde? Al punto de donde había salido. Pagó un ticket por gusto, gastó tiempo por gusto y tuvo que regresar. ¿A dónde? Al mismo punto donde había salido. Y estuvo 3 días y 3 noches. Y dice la Escritura que clamó a Jehová y Jehová lo escuchó. ¿Y qué hizo? Lo soltó al tercer día y le dijo, ahora por segunda vez, ve y predica en Nínive. A 3 días de camino fue y llegó a la ciudad y se paró delante de ella y dijo, Señor, sé conmigo. Y cuando comienza a pregonar, ¿sabes qué pasó? Un milagro de Dios. La gente comenzó a decir, ¿quién es este hebreo que viene desde la nación que es enemiga nuestra a venir acá con un mensaje de destrucción sobre nosotros? Y comenzaron a tener miedo, comenzaron a tener pavor, comenzaron a decir, vamos a arrepentirnos, denle la voz al rey, porque viene destrucción sobre nuestra ciudad, viene sobre nuestra ciudad rompimiento y tenemos que arrepentirnos. El mensaje que tienes tú en tu boca, aunque a muchos le parezca loco, es el que viene del cielo y Dios lo va a respaldar a donde quiera que vaya y donde quiera que estés. ¿Cuántos lo creen? Una ciudad sin posibilidades se arrepintió completa. Vinieron todos a la presencia de Dios. Y dice la Escritura que se echaron silicio y ceniza. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño, aún los animales los pusieron en ayuno. Y el rey, que era un malvado, escucha esto, el rey, que era un malvado, se arrepintió de su pecado y toda la nación fue salva. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te envía, Él no cuenta con tu fuerza. Él solamente cuenta con la vasija que tú eres para hacer su voluntad. Así que no te mires, Señor, ¿cómo soy? Necesito ser más alto, más bajito, mejor, con más dinero. No. Yo solamente necesito que seas obediente, porque si eres obediente, el fluir de mi espíritu estará contigo y te llevará a hacer lo que yo te pido. Ser obediente es parte de la bendición de Dios.
Entienda algo, familia. La obediencia te va a llevar a vivir momentos extraordinarios. La gracia y el favor de Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y la unción del Espíritu te guiará en toda verdad y en toda justicia. Pero a veces la obediencia va a venir vestida de predicación a una ciudad como esta. Va a ser fuerte, sí. Pero recuerda algo, es mejor estar un día en la presencia de Dios que no 1000 fuera de ellos. Y lo que a ti con tu fuerza te cuesta 1000 años, a Dios le toman un chasquido de un dedo. Y si Él está a favor tuyo y tú estás en su voluntad, vas a tener paz en tu corazón. Vas a tener paz en tu corazón. Por eso es mejor ser obediente a la voluntad de Dios que alejarse de ella. Los métodos de Dios para orientar a su llamado o asignación. Dios está dispuesto, como dice la Escritura, a meterte en el vientre de un pez, en una enfermedad, en una pérdida material o física, con tal de que te reorientes a su voluntad. Así es de importante y necesario lo que haces para el Señor. Dios no solamente te está mirando a ti, está mirando lo que tú vas a impactar y lo que Él va a hacer contigo a los demás. No se trata solamente de ti, se trata de mucha gente que depende de que tú digas que sí al Señor. ¿Usted me entiende? Depende de ti, que hay mucha gente que va a venir a los pies de Cristo. Hay mucha gente que va a ser sano, salvo, bendecido, transformado, porque tú les des y seas obediente a su palabra. No hay nada más poderoso que eso, ni en la Escritura ni en este mundo. Nada. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová, ¿qué? Prevalecerá. Juicio sobre misericordia. Te voy a revelar un secreto que Dios me enseñó. Cuando estabas fuera de la voluntad de Dios, estabas contento y dormías tranquilo. En la voluntad estabas molesto y obstinado. Pero los resultados fueron fenomenales. Escuche esto. Hay mucha gente que está tranquilo, sin embargo lo que Él quiere no pasa. Y hay mucha gente que hace la voluntad de Dios sin el mayor deseo, y las cosas ocurren. Porque Dios no le va a interesar tu estado de ánimo. Él lo va a hacer, tú quieras o no. Tu decisión está en que tu carácter sea conforme a lo que Él quiere, y el deseo de tu corazón sea hacer las cosas con alegría y con gozo, porque Él lo va a hacer either or. Él no va a parar por causa tuya. Él va a hacerla porque es su voluntad. Porque es su voluntad. Y para terminar, quiero que aprendas algo. Este hombre, después que predicó y todo el mundo se arrepintió, dice la Escritura que después de su predicación él sale de la ciudad y se sienta en un monte, en una montaña que estaba frente a la ciudad, y allí se queda para ver y escuchar el juicio de Dios, porque sobre la nación, sobre la ciudad de Nínive venía un juicio, venía azufre, venía fuego para consumir, y él estaba esperando que Dios consumiera a esa gente. Él no quería que la gente se arrepintiera, él quería que los consumiera, porque eran malvados, porque eran malditos, porque era gente mala. Y cuando él pregona, arrepiéntanse porque van a morir si no se arrepienten. Pero estaba juzgando a la gente como si él fuera el más santo de los santos. Y se para molesto y se sienta delante de él y escucha que se arrepintió toda la nación. ¿Y saben qué le dijo Jonás a Dios? ¿Tú sabes por qué no quería venir, Señor? Porque yo sé que tú eres bueno y eres un Dios perdonador. Este hombre, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, no tenía amor en su corazón. Él quería que se consumieran aquellas personas. Así que Dios hace nacer una calabaza grande detrás de él, que lo cubre del sol del día anterior. Dice la Escritura que se contenta con eso. Pero al día siguiente, en la noche envía un gusano que se comió la calabaza completa. Y después envía un viento caliente que le quemaba la cabeza. Y Jonás dijo: estoy obstinado, mátame, Señor. Y él le dijo: ¿te preocupa? ¿Te preocupa que la calabaza que salió en un día, que te cubría tu cabeza, se muriera? ¿Y no te preocupa esta gente que iba a perecer? Y hay un detalle que dice en la Escritura: esta gente que tú ves ahí, que son malvados, que son malditos, que son patricidas, matricidas, que son mentirosos, ladrones, asesinos, toda esa gente que usted ve allí también son creación mía, y también los amo.
Pero a veces me cuesta enviar a la iglesia a que ame a esa gente. A veces la iglesia se siente tan santa y tan pura que no puede llegar a donde están ellos. A veces estamos tan limpios por fuera que nos olvidamos que somos tierra. Y se nos olvida ir a esa gente que dice la Escritura que no sabían diferenciar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. ¿Saben qué nos dice el Señor a nosotros? Que la gente que está allá afuera no le conoce. Pero tú y yo, que sí le conocemos, si no lo amamos, si no lo recibimos, si no le enseñamos y lo abrazamos y le servimos a esa gente, nosotros que lo conocemos a Él, somos más pecadores que aquellos que están allá afuera. Somos menos dignos porque recibiendo gracia no somos capaces de darla. Voy a terminar con esta historia. Hace un tiempo atrás escuché de alguien que tenía cierta repercusión en un lugar, y esa persona tiene relaciones con un menor de edad, y por causa de eso tiene que irse de donde está y tiene que emigrar a otro lugar. Tiempo después, uno de sus familiares hace algo que a ellos no le gustan, a esta persona no le gusta. ¿Y saben qué hizo esta persona? Después de que toda la familia lo perdonó, que todo el mundo lo perdonó y extendió un manto de gracia y de favor, porque esta persona hizo algo que a esta persona no le agradó, lo condenó para siempre. Tú eres capaz de pedir misericordia para ti, pero estás pidiendo juicio para los demás. No juzgues a nadie, no vale la pena. Nadie te pidió nadie te pidió tu consejo. Solamente ama, sirve, sé de bendición, expande tu alma, bendice, porque eso es a lo que te ha llamado el Señor. Dios te llamó no a juzgar a los demás, sino a amarlos, a servirles y a dar lo mejor de ti. No te alejes de su voluntad, ni te alejes de lo que Él designó para ti, porque Él está esperando que tú reacciones a favor del amor y no del juicio. Y es por eso que la predicación se llama Un día en tu presencia, porque cuando usted se pasa un día en su presencia y usted entiende que es más pecador que nadie, te cuesta juzgar a los demás, te cuesta, porque tú sabes cuál es tu condición y sabes lo malo que puede ser. Por tanto, lejos de juzgar, abrazas, sirves y amas, y haciendo la voluntad del Señor. No uno, no dos, no tres, una ciudad entera vendrá a los pies de Cristo. Ponte en pie, gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotros en todo el programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida, para tu familia. Compártelo, suscríbete al canal, dale like para que puedas ser bendecido con toda la bendición de este ministerio sobre tu vida. No se olvide que puede conectarse en vivo con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana. Quédate con nosotros. Que Dios te bendiga.